Y el tema para el día de hoy titula La bendición de la presencia de Dios. Saben, hermanos, de la Biblia me gustan muchas cosas, pero hay algunas frases que me llaman poderosamente la atención. Y una de estas frases es, por ejemplo, esta de Primera de Reyes 17:1, la cual no solamente fue pronunciada por un profeta, sino varios de los profetas y algunas otras personas que la Biblia menciona. La frase es: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué tal si la mencionamos todos a la voz de tres? 1, 2 y 3. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Ustedes saben lo que significa esta frase? Tal vez sí. Pero esta frase es más que mencionarla. Es sencillamente tener certeza a través de los sentidos, la percepción, la sensación, la cognición y cualquier otra cosa que tenga que ver con nosotros, como una realidad, el hecho de que Dios está con nosotros y cerca de nosotros. Así lo sintieron, así lo experimentaron, por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo y algunos otros de los profetas, quienes llegaron a decir esa frase: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y para el desarrollo del tema de este día, vamos a ver el capítulo número 6 del libro segundo de Samuel, en el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 8 del capítulo 6 de segundo de Samuel. Y quiero contextualizar un poco lo que ocurrió. David, el rey en aquel entonces, tuvo una intención. Y esa intención era muy importante, era una buena intención, y era traer de vuelta al pueblo de Dios el arca que algún tiempo atrás había sido tomada por el pueblo enemigo. Y entonces leemos de 2 de Samuel 6, 8 y 9, que en medio de esa travesía de traer el arca ocurrió algo. David se entristeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? Como mi esposa mencionó, el arca de Jehová estaba en manos de los enemigos, pero había sido devuelta hacía un tiempo atrás. Y ahora Israel debía, a través de su rey, llevarla hasta el lugar donde debía estar. Así que hicieron los preparativos para ir a buscar el arca donde había quedado. Y ahora se dan cuenta que esto era más que llevarla. Porque mientras iban por el camino, mientras llevaban el arca por el camino, un hombre murió. Un hombre puso de manera temeraria la mano sobre el arca y esto lo llevó a la muerte. Así que David sintió miedo al darse cuenta de tal situación y prefirió no seguir con su propósito de llevar el arca hasta Jerusalén. Así que, como acabamos de leer, al tener miedo, el arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom. Y dice el versículo 10 de ese mismo capítulo 6 de segundo de Samuel: de modo que David no quiso llevar a su casa el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom el Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Qué interesante este último versículo. El arca se había convertido en una especie de objeto temeroso,
para David y los acompañantes. Fue llevada a la casa de Obed-Edom, pero luego dice la palabra que en el poco tiempo que Obed-Edom tuvo el arca en su casa, por causa de tenerla allí, recibió bendición. Dice él, y algunas versiones bíblicas dicen toda la familia, toda su familia. Y si hacemos un poco de memoria de qué era este elemento tan importante, ¿cierto? El arca de Jehová. Tenemos que ir hacia aquel lugar, ¿cierto? El santuario que Dios había dicho que se elaborara y que contenía este elemento. El arca, ¿cierto? Era una caja que medía ¿cuánto? Era una caja que medía solo 116 centímetros de ancho, 75 de alto y 75 centímetros de fondo. Así que imaginémonos el arca, solo 75 centímetros de altura, 116 centímetros hacia allá y otros 75 hacia acá. Era una caja, ¿cierto?, de esas medidas. Y aquí en las imágenes podemos observar una fotografía, ¿cierto?, una representación para que hagamos esa idea. Y esta tenía una tapa que tenía 2 querubines que se cubrían el rostro y el arca contenía algunos elementos. Primero pues estaba como para destacar, ¿cierto?, como elemento sagrado para los hebreos, tenía allí unos ángeles que cubrían con sus alas la tapa del arca, pero aparte de eso había allí dentro del arca un poquito de maná, la vara de Aarón y también los 10 mandamientos, los rollos, ¿cierto?, como tal, y se tenía bien claro, hermano Cordero, que allí se manifestaba la gloria de la presencia de Dios. Y entonces David evita ahora, por temor que el arca esté en su casa, y prefiere que el arca sea llevada a Obed-Edom. Y ahora viene la bendición para la familia de Obed-Edom. Saben, amigos y hermanos, cuando la presencia de Dios se instala o es bienvenida en una familia, en una casa, esa familia es bendecida. Por eso le decía a Freddy y a Yureisi la ampliación de lo que les mencioné. Y repito, cuando la presencia de Dios se instala, es bienvenida a una casa, los que habitan en esa casa son bendecidos. Saben, algunos teólogos, amor, dicen que Obed-Edom y su esposa hasta entonces no tenían hijos. Porque para aquel entonces la bendición familiar se asociaba con los hijos. Y la Biblia dice que Obed-Edom y su casa fueron bendecidos. Sea que no hayan tenido o tuvieran para el momento, lo cierto es que la Biblia dice que recibieron bendición por causa de la presencia del arca y de la presencia de Jehová, quien se manifestaba a través del arca. Y muy seguramente todas las familias hoy necesitamos un milagro, ¿cierto? Yo creo que tal vez todas necesitamos un milagro. Muy seguramente hoy está aquí conectado en la transmisión una familia que está pasando una dificultad. Y tenemos buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que la presencia de Dios puede llegar a bendecir cada uno de los hogares, sin importar cuál sea esa dificultad, cuál sea esa necesidad. Últimamente hemos tenido que ver madres que lloran por sus hijos, que el enemigo ha atrapado en la drogadicción. Hemos visto, ¿cierto?, familias en duelo. Hemos visto familias que sufren por una y otra situación. Pero en medio de las dificultades, Dios está presto para habitar en cada hogar y traer bendición. Y yo no puedo pasar por alto, amor, el testificar lo que ocurrió en mi hogar de origen. Cuando nosotros vivimos, en mi familia de origen, tal vez era una familia normal,
dentro de lo que ocurre en la cotidianidad. Y era normal porque el alcohol era algo aprobado en casa. Y mi padre, un padre alcohólico, ¿cierto?, no estaba trayendo bendición al hogar, sino al contrario, traía dolor y tristeza. Y había algo que escaseaba en casa. Tal vez en algunos momentos escaseaba el dinero para lujos, para comprar cosas, pero más que eso, porque Dios iba proveyendo aún en medio de la escasez, faltaba la presencia de Dios y eso tenía a mi padre sumergido en el alcoholismo. Y mi mamá, en su afán porque las cosas mejoraran en casa, porque lo poco o lo mucho que se pudiera ganar no se esfumara en las cantinas, en las tiendas, en el alcohol. Ella era una mujer muy devota, oraba, rezaba. Yo recuerdo, y en mi mente está esa imagen sentada en la iglesia del Perpetuo del Socorro todos los martes en la tarde mientras mi mamá rezaba el rosario. Yo me sentaba a verla y el motivo no era otro que la transformación de mi padre, porque eso traía dolor a la familia. Y en medio de esa situación, Dios permite que a través del Colegio Adventista Libertad mi hermano entrara a estudiar allí y que empezara a conocer la palabra de Dios, y allí decide él bautizarse. Pero ya cuando llegó el sábado posterior al bautismo le dice: mamá, yo no quiero ir solo, acompáñeme. Y mi mamá comienza a asistir. Obviamente yo era muy pequeña, iba con ella, pero al cabo del tiempo, y siempre teníamos que salir como a esta hora, porque probablemente llegaba mi papá que no sabía de dónde era vecino, y teníamos que estar ahí con el almuerzo listo. Pero un día las cosas cambiaron, y cambiaron para bien, porque llegó la presencia de Jehová. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Y mi padre comienza, después de un día de borrachera, un domingo de borrachera, en horas de la tarde fuimos al culto que a él le gustaba asistir en una iglesia cristiana. Y allá muy perdido, muy enlagunado, se quedó dormido. Y una persona, el líder de esa iglesia, le dice: señor Waldron, aquí no se viene a dormir. Y eso le quitó su borrachera inmediatamente. Se despertó y dijo: nos vamos y aquí no volvemos. Y efectivamente nunca más volvimos, pero esa semana justamente comenzaban unas conferencias de profecía bíblica ahí en la iglesia de Filadelfia. Y mi madre le dice: ¿y por qué no vamos entonces ahora a mi iglesia? Y allí comenzó él a asistir. Y sabe, ese conocer a Dios logró lo que las goticas no habían logrado. Logró lo que muchos otros intentos no habían hecho, porque la presencia de Dios obró el milagro, y desde ese entonces el alcoholismo se erradicó de la casa y llegó felicidad para el hogar. Cuando la presencia de Dios llega a una familia, cambia todo, y lo cambia para bien. Ya ustedes escucharon el testimonio de los padres de mi esposa. Y la presencia de Dios llega a esa casa y cambia para bien a esta familia. Pero ya han escuchado también el testimonio de la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, que dice que Dios lo bendijo. Saben, amigos y hermanos, recordando el arca, ustedes saben que era una caja de madera de 116 centímetros, 75 de fondo y 75 de alto. Pero saben, en la mayoría de los hogares hoy día hay una caja, hay un objeto que puede ser el objeto principal de esa casa. Ese objeto o esa caja tiene el poder de dirigir la vida de las personas de esa casa, incluso formar el carácter de los hijos, corromper los valores, las relaciones y controlar las agendas. Pero en la casa de Obed-Edom, la caja principal era el arca.
era el arca, sinónimo de la presencia de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo principal en su casa? Algunas personas tienen frente a esa caja las mejores sillas muy cómodas, y frente a la caja se sientan horas enteras. Hoy las cajas son más chiquitas. ¿Qué hay en su casa? ¿Qué es lo principal de su casa? ¿Es la caja negra? ¿Con buenas sillas para sentarse a mirar programas que enseñan toda clase de mal? ¿O hay un altar, un lugar, un tapete para orar? Saben, amigos, hay que entender que lo que falta en nuestros hogares no es dinero, no es salud o cualquier otra cosa. Lo que impide que la felicidad no sea completa, lo que impide que la armonía conyugal no sea total, lo que está impidiendo que haya esa cohesión familiar, estabilidad, desarrollo y buenas relaciones familiares, es la ausencia de la presencia de Dios. Y saben, Dios es tan respetuoso y nos deja escoger si le damos o no la bienvenida. Pero el enemigo ha sido astuto y hoy más que nunca hace cantidad de cosas para que nosotros erradiquemos la presencia de Dios allí de nuestro hogar, y lo hace de diversas maneras, y tal vez lo que distraiga y lo que erradique la presencia de Dios en uno o en otro sea diferente, pero Él usa 1000 formas para hacerlo. Pero nosotros debemos ponernos del lado de Dios y en lugar de buscar intensamente mayor comodidad, más bienes, mejor educación, ¿cierto? Educación escolar, hablando de este término, nosotros debemos preocuparnos día a día en familia para propiciar y buscar la presencia de Dios, como dice Jeremías 29:13. La palabra de Dios dice, Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Saben, le ponemos emoción a veces a los programas. Hay personas que lloran mirando una serie de telenovelas, una película. Algunos le ponen emoción ante el gol y cantan con euforia, pero cuán lánguidos somos con las cosas de Dios. Hay personas que se reúnen en grupos, vamos a mirar tal cosa, cierto, y van a una casa a mirar alguna cosa que va a suceder, pero cuán poco los hermanos buscan a otros para orar. Cuán poco un hermano invita a otro para pasar 2 horas de oración. Cuán poco la familia se reúne para cantar o para orar o para ir a visitar un enfermo. Preferimos reunirnos para lo secular delante de la caja que delante de la presencia de Dios. Y el Señor anhela y dice aquí un deseo, ¿cierto? Que lo busquemos con todo vuestro corazón. Con toda. Cuando hacemos algo con toda, la entregamos al 100, ¿verdad? Y así hacemos, por ejemplo, en nuestro trabajo, queremos que nos salgan bien las cosas, y entonces lo hacemos con todo el entusiasmo, con toda la motivación. ¿Y qué de este aspecto de buscar a Dios con todo nuestro corazón? Vamos, hermanos, a mirar algunos resultados de estar en la presencia de Dios con base en lo que hemos venido diciendo. Primero, la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom cambió su manera de vivir.
Hay personas que están y llevan en la iglesia 10 años, 20 años o 30 años y siguen siendo personas difíciles, muy complicadas. Y razón de ello o prueba de ello son los testimonios de los hijos o el testimonio de su cónyuge. Personas que están ahí, pero no han sido transformados del todo, porque siguen en sus antiguas maneras de vivir. Sus pensamientos no han sido modificados, tampoco sus conductas, por ende sus comportamientos tampoco. Sus emociones son tendientes hacia lo malo y por ende carecen de inteligencia emocional, y eso genera problemas de una y otra naturaleza. ¿Saben algo? Yo leyendo este pasaje me le quito el sombrero a Obed-edom. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Obed-edom tuvo la valentía de hacer algo que ni siquiera el rey fue capaz de hacer. ¿Sí? Él dijo, no, uy, se murió uno, ¿yo cómo voy a llevar el arca a mi casa? Y ahora se requieren familias valientes que digan, yo prefiero que esté la presencia de Dios en mi casa, aun cuando eso no sea popular. Se requiere que nosotros como padres nos podamos con amor y firmeza plantar y decir, vamos a traer la presencia de Jehová a nuestra vida, y por eso música mundana no queremos escuchar aquí, no lo vamos a hacer. Aun cuando hacer aseo sea divertido con eso, usted si quiere traer la presencia de Jehová a su casa, va a hacer lo impopular. Para Obed-edom no era popular tener el arca allí porque era motivo de temor, ¿cierto? Pero él se arriesgó porque los resultados iban a ser buenos, aun cuando él no sabía, pero iba a ser algo distinto en su vida. ¿Sabe, profe Nina? Cuando la presencia de Dios llega a la casa, a la familia, hace que la señora que vive en esa casa viva mejor, sea mejor. Que el hombre que viva en esa casa sea un hombre mejor, un hombre bueno, y produce tanto en él como en ella fidelidad. Viviana, fidelidad. Pero aparte de eso, amor. Amor entre padres, amor entre esposos, amor hacia los hijos, pero también respeto hacia el cónyuge. ¿Saben por qué hay tantos problemas? Hoy día hay preocupación dentro de la iglesia, nuestra iglesia, por el aumento de divorcios en personas pertenecientes a nuestra comunidad. Y algunas veces somos invitados para hablar de los factores protectores de los matrimonios. Y esto me pasó también en algunas cosas, ¿cierto? Cuando algunos pastores, hermanos de iglesia me invitaban a sus iglesias para que fuera a hablarles de diezmos y ofrendas, ¿no? Pastor Luna es experto en ese tema. Venga y háblanos de diezmos y ofrendas. Y recuerdo que algunos me dijeron alguna vez, pero no se ponga a darle vueltas, hable al punto, al grano. Y yo dije para mí mismo, cuán lejos están de saber lo que eso significa. ¿Saben por qué? La clave no es que hablemos aquí de hogar. La clave no es que hablemos de este tema que estoy mencionando. La clave está en que las personas conozcan a Dios. La clave está en que las parejas, en que las familias permitan la presencia de Dios. No ahuyenten la presencia de Dios, sino que más bien la atraigan y con ello sean semejantes al Creador. Esa es la clave. Cuando uno permite la presencia de Dios, todo fluye mejor. Todo fluye mejor. El asunto es que el Evangelio, algunos lo han enseñado y algunos lo han entendido de manera equivocada. Pero todo parte de la presencia de Dios en la vida de la persona y que la persona lo conozca. Y dentro de esos resultados de esta historia de Obed-edom está el hecho de que
Dios los bendijo emocionalmente, físicamente, pero también se nos presenta que a través de los nombres que ellos le pusieron a sus hijos, se identificó la bendición de Dios para esta familia. Y vamos a mirar que, por ejemplo, uno de sus hijos se llamó Semaías, que significa oído por Jehová. Otro hijo se llamó Josabad, que significa Jehová me dio. Otro se llamó Joa, que significa Jehová es mi hermano. Natanael, su significado mi amigo es Dios. Amiel, existe recompensa, e Isaacar, portador de salario. Miren, hermanos, estos 6 hijos, sean que hayan nacido antes de la presencia del arca en la casa, o como dicen algunos estudiosos, después que el arca estuvo en la casa, todos estos nombres tienen que ver con gratitud, tienen que ver con relación con Dios, tienen que ver con una experiencia con Dios, y dan evidencia cierta de que efectivamente la casa de Obed-Edom fue una casa bendecida. Saben, la bendición de Obed-Edom y su familia fue grande. Dios les trajo auténtica, verdadera felicidad. Y saben, amigos y hermanos, dice la Biblia, me gusta este versículo de la Biblia, Pro Fernán Torres. Vamos a leerlo textualmente, 1 de Crónicas 26:8. Dice, todos estos fueron de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, fueron 62 de Obed-Edom. En este versículo el contexto dice que se está hablando de los levitas, Obed-Edom pertenecía a una familia levita, de los encargados del servicio del templo. Y saben, me llama la atención que dice la Biblia que los descendientes de Obed-Edom, está aquí contando los hijos y está contando los nietos, llegó a 62 descendientes. Pero qué interesante que dice la palabra, eran hombres robustos, y luego dice fuertes para el servicio. ¿Qué significa esto? No está hablando de capacidades para ejecutar trabajos seculares, hermano Ángel, hermano Andrés. Este versículo no está hablando de capacidades, que de pronto algunos dicen, qué bueno, hay alguna otra versión bíblica, dicen que eran hombres muy capaces, inteligentes, pero no está hablando para ejercer una profesión, no está hablando para hacer un trabajo calificado o no calificado, está hablando de la obra, hermano Eduard, de la obra del servicio para Dios, de la obra, Jonathan, del servicio ¿para quién? Para Dios. Saben, amigos, hoy día la iglesia necesita familias bendecidas como la familia de Obed-Edom, cuyos hijos sean robustos, Yureisi, Freddy, cuyos hijos sean fuertes, pero repito, no para ejecutar trabajos seculares, sino robustos y fuertes para servir en la causa de Dios. Y hoy más que nunca se necesita que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios para que nuestros hijos sirvan en la causa de Dios, hermano Marcos. Imagínense Obed-Edom, sus hijos y sus nietos, 62 hombres robustos, fuertes, sirviendo en la causa de Dios. Me pregunto, ¿están nuestros nietos, nuestros hijos, sirviendo en la causa de Dios? ¿Le están echando ganas, como dicen los hermanos mexicanos, cierto, a la obra de Dios? ¿O por el contrario, algunos padres e hijos se están apagando, no tienen ganas de venir ni tan siquiera al templo, se están desanimando? Eso significa la pérdida de la bendición, que nuestros hijos se aparten del evangelio precisamente por la carencia de la presencia
de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas. Y hoy es un día de análisis. Durante esta semana hemos venido abordando diferentes temas, ¿verdad? Pero hoy es un día de tomar decisiones y de empezar a preguntarnos cómo está nuestro hogar. ¿Dios es reconocido, valorado y estimado en nuestra casa? ¿Dios es el número uno en su casa? ¿Cuánto vale su Biblia? ¿Cuánto invierten para los folletos o libros de los niños? ¿Hay algún lugar especial de la casa para orar? Hoy día, cada uno de nuestros hogares necesita que, como la familia de Obededón, podamos abrir esa puerta a esa presencia de Dios. Necesitamos que Dios bendiga nuestro hogar. Amén. Porque el hogar que busca la presencia de Dios en su familia debe hacerlo a través de la devoción personal, la oración, el espíritu de gratitud, la compasión, la práctica de la hospitalidad, el cuidado del cuerpo, la fidelidad. Y esta persona también, aparte de esto, cumple el llamado de Dios para su vida, sin duda alguna recibe bendición. Pero saben, hermanos, Cristo no prometió que se impidan las dificultades o pruebas, porque muchas veces las dificultades o pruebas que vienen a nosotros son sinónimo de bendición, pero Dios prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros caminamos con Él, pues entonces lo vamos a tener todo. Amén. Y hoy nosotros queremos transmitir el mensaje que Dios presenta para cada familia de nuestra iglesia, nuestro distrito Redención. Y Dios desea que hoy nosotros nos preguntemos, ¿queremos permitir que la presencia de Dios esté en nuestra casa? Tú, hermano, hermana, ¿quieres permitir, te gustaría que la presencia de Dios esté en tu hogar? ¿A cuánto les gustaría? Esto es lo más fácil, hermanos, porque es un deseo, es un gusto. Así yo quiero que Dios vaya a mi casa. Pero pasar de ahí a la realidad es diferente. Porque aquí, cierto, decimos, sí, yo quiero. Pero esto significa que el punto 2, que significa compromiso, se asuma con responsabilidad. Y esto puede, hermanos, llevar a que las familias se unan para orar, se unan para hacer el culto familiar, se unan para hacer algún plan de bendición, de beneficio a otra familia, y lógicamente esto redunde en bendición para sus hijos y luego para sus nietos. Es un propósito, no es solamente decir quiero, tenemos que proponernos. Aparte de proponernos, empezar, dar un paso un día a la vez. No permitas que las múltiples tareas, las múltiples ocupaciones roben el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Un día a la vez decir, hoy voy a hacer mi culto personal, voy a buscar la presencia de Dios como familia, ¿cierto? Vamos a reunirnos 10 minutos, 15 minutos para empezar a invocar la presencia de Dios, y que cuando vengan las dificultades, como estudiamos, ¿cierto?, el día domingo, que hablamos de las bodas de Caná, de Galilea, y cómo aunque Jesús estaba allí, vino la dificultad, pero también vino la solución. Entonces, y eso es lo que necesita la iglesia, hermanos. Eso es lo que necesitamos, entender el Evangelio, que la presencia de Dios puede cubrirlo todo, y que nosotros lleguemos a una experiencia tal que podamos decir, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, lo cual significa que se abstiene
de lo que no conviene, porque algunos miran para un lado y para el otro y dicen, no está el hermano Marcos por acá, él no está por acá, y como el hermano Marcos no está por ahí viendo, entonces dicen, aquí voy a hacer lo que quiero hacer, tomar licor, bailar, gastar el dinero en lo que no conviene, como nadie lo está viendo. Pero cuando la persona vive esa realidad que los profetas vivieron, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, entonces dice, pues yo soy feliz con la presencia de Dios. Amén. No necesito hacer esto, no necesito hacer aquello, porque algunos ciertos son infieles a su esposa o a su esposo, precisamente porque están lejos de la presencia de Jehová. Iglesia, queremos terminar en esta mañana este tema preguntando, ¿desean restaurar el altar en su vida y en su hogar? Y tomar la decisión, esa decisión valiente que Josué tomó, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. El servicio, servir a Jehová. No solamente los padres, sino también el modelo para los hijos. De tal manera que si tenemos 3 hijos, 5 hijos, un hijo, ellos crezcan en el servicio a Jehová, en el respeto a Jehová, en el temor a Jehová, pero también los hijos de esos muchachos. Y el Evangelio no solamente quede en una generación, sino que se perpetúe para salvación de nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás personas. Amén. ¿Así lo prefieren, hermanos? Eso significa la bendición de la presencia de Jehová. Y muy seguramente en este medio haya alguna persona que profesa el Evangelio solito o solita. Y también a ustedes, hermanos, hermanas, queremos decirles que si usted propicia la presencia de Jehová, va a traer bendición no solo para su vida, sino se cumplirá la promesa que el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cuántos el día de hoy conmigo deciden que la presencia de Dios sea lo más importante en su casa? No es fácil. No es fácil, pero la caja del arca era pequeña, pero ahí se manifestaba la presencia de Jehová. Que en su casa haya interés voluntario de buscar y vivir en la presencia de Dios día y noche. Amén. Si alguno es tentado, diga, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y nada más con mencionar el nombre de Jehová o el nombre de Jesucristo, la tentación puede desvanecerse. Vivir en la presencia de Jehová, en esa realidad, en esa experiencia de que Dios no está lejos, sino que Dios está aquí conmigo, a mi lado. ¿Lo desean, hermanos? ¿Cuántos, poniéndose de pie, se unen para la oración, para el compromiso, de tal manera que construyamos una familia mejor de la que tenemos en la presencia de nuestro Creador? Amén. Oremos al Señor. Querido Dios y querido Padre, bendice a cada familia de la iglesia, las familias pequeñas y las familias medianas y las familias grandes. Bendice a los hermanos que, como mi esposa dice, llevan una vida cristiana solos porque no tienen otra persona de su familia que pertenezca al Santo Evangelio,
Oramos por ellos pidiendo, Señor, fuerza, motivación, pidiendo para ellos bendición. Pero Padre, sea que haya una sola personita o una familia completa en el Evangelio, oramos para que nosotros percibamos, sintamos, nos comprometamos y tengamos por cierto que vivimos en la presencia tuya y en tu santa bendición. Amén. Que la bendición no es por el dinero que recibimos, que la bendición no es tanto por el lugar donde vivimos, que la bendición no es por la fama que tenemos, sino la bendición es por la presencia tuya, la cual hace que te sirvamos, te amemos, te respetemos, la cual hace que nuestra descendencia también haga lo mismo que nosotros, respetar, honrar, amar y servir en tu causa. La Biblia dice de Obed-Edom como un hombre bendecido y menciona que 62 personas entre sus hijos y nietos eran fuertes y robustos en el servicio de tu casa. Que así nosotros seamos fuertes y robustos en servirte y débiles para servir al mundo. Lo agradecemos, Dios, y lo pedimos todo en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén, Amén, Señor. y amén. Amén. Cantemos nuestro himno tema para honra y gloria del Señor y terminar esta campaña evangelística familiar. Nuestro himno tema, familias atraídas por su amor. Hemos sido atraídos por su amor, un amor manifestado en la cruz. Un amor que santifica, un amor sin condición. A mi familia ven y únenos, Señor. Familias atraídas por su amor, familias que reflejan la bondad del Salvador, de su amor transformador, su ternura y compasión que nos motiva a vivir mejor. Con cuerdas de amor tú nos buscaste, con lazos de ternura nos llevaste hacia ti. Gracias, Dios, pues nos amaste, te entregamos nuestro hogar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Familias atraídas por su amor, familias que reflejan la bondad del Salvador, de su amor transformador, su ternura y compasión que nos motiva a vivir mejor. Familias atraídas por su amor, familias que reflejan la bondad del Salvador, es su amor transformador, su ternura y compasión que nos motiva, que nos atrae, que nos impulsa a vivir mejor.
a todos ustedes los que están aquí en el templo y a todos los que están conectados a través de YouTube y de Facebook. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Que el Señor los siga bendiciendo. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.